Leti, Diego, estamos en la zona de Blancocué, de Tablada Nueva, justamente. ¿Por qué? Porque la situación es crítica en este punto de la capital del país debido a el desborde del río Paraguay. En esta zona, varias familias son las afectadas. Podemos ver que las casas ya están siendo afectadas por este ingreso del agua, por esta inundación, principalmente la calle. Una de las calles principales está justamente ya siendo también invadida por el agua. Uno va caminando y cada vez es más profundo. Esto solamente en esta calle el agua llega hasta las rodillas, según nos dieron a conocer los pobladores. Pero lo más crítico en medio de esta situación no es solamente que estas familias están siendo afectadas por esta crecida y el agua ya está ingresando a las viviendas, sino que también el centro comunitario de Blancocué, donde funciona una unidad, o funcionaba mejor dicho, una unidad de salud familiar, cuestión sumamente importante para esta zona, dejó ya de prestar servicios desde hace aproximadamente 15 días. Nos daban a conocer algunos pobladores de esta zona de Tablada Nueva, porque el agua ya ingresó y fue imposible perdurar, estar en este lugar y tratar de desarrollar las atenciones médicas, especialmente porque hablamos de muchos niñitos que vienen a esta unidad de salud familiar para poder recibir esta asistencia. Tuvieron que ir a algunas cuadras de este lugar de manera precaria a ubicarse para poder seguir atendiendo a esta población, porque no hay otro puesto de salud muy cerca para poder garantizar también la atención médica oportuna. Entonces, esto también está afectando a esta población de Tablada Nueva, y además hablamos de varios comercios, despensas, bodegas, kioscos en sí, lugares donde se hacen minicargas, por ejemplo, que ya están también afectadas por esta inundación. Pese a esto, las familias siguen viviendo en este lugar y lo que hacen es colocar maderas, por ejemplo, para evitar que el agua llegue a afectar todos los muebles. Incluso nos decían, colocamos maderas y encima de eso nuestras camas para poder dormir, porque todavía no queremos mudarnos de este lugar. Recién cuando esto sea más grave tal vez vamos a abandonar, porque no hay recursos económicos para poder estar trasladándonos, y más aún porque esto ocurre de esta manera después de al menos 4 años, según nos daban a conocer algunos pobladores. Es decir, en el 2015 esto fue terrible. La otra opción que tienen varias familias en esta zona es ubicarse en el segundo piso de las viviendas. Los que tienen la posibilidad se ubican en el segundo piso de sus casas y tratan de seguir con sus vidas con total normalidad, y sí tienen que hacer lo siguiente para poder transitar por las calles. Lo hacen a bordo de canoas. Algunos ya tienen las canoas, algunos alquilan las canoas, y justo antes de este enlace estábamos apreciando el momento en el que un papá tiene que viajar más de 3 cuadras en canoa para poder sacarle a sus pequeños de la zona inundada, y luego los chiquitos van caminando ya por la parte donde el agua no afecta para llegar a la escuela. Caminan otras 3 cuadras más. Nosotros podemos apreciar en las imágenes cómo, por ejemplo, el señor está viviendo todavía en el segundo piso de su vivienda. Está nada más un poco lejos, por eso no podemos acercarnos a él, pero la gente sigue desarrollando su vida normal, por decirlo de alguna manera, en esta zona. Y por otra parte, sí, hablamos de algunas familias que ya se tuvieron que mudar porque la situación fue más crítica, pero ellos, la mayoría por lo menos, sigue viviendo en este sitio. Buen día, señores. Buen día. ¿Ustedes viven en esta zona? ¿Vienen a trabajar? ¿Cuál es la situación, don? Llevando a la criatura en la escuela y vivimos ahí, somos 100 personas que no quedamos en el sobrado. Hay muchos animales ahí, acá el señor tiene su animal ahí en el sobrado completo. Bueno, los animales también ya están en medio de la... Tenemos así en sobrado, ahí arriba. Sí. Y somos 100 personas que nos quedamos ahí. Mudarse está un poco complicado, don. Es que no hay más lugar para mudarnos.
¿Entendés? En el refugio nos quiere que nosotros llevemos nuestros animales. Ay, claro, sí. ¿Y cuál es el refugio habilitado en la zona? Acá, Parque Embricado. Sí. Después. Ese. Intendencia costado. Al costado del municipio. Sí. Al costado de la intendencia. Sí. Y ahí el taller grande de Rainer y eso. El otro también ahí, Das Corona. Y esos son chicos, pues. Y ahí no Hay más espacio hay también. más espacio, exactamente. Y ustedes no pueden dejarle a sus animales, pues. No podemos dejar nuestras casas porque hay muchos ladrones, exactamente. Descuidistas, ¿verdad? Aprovechan que ustedes abandonan el sitio para... Te lleva, cualquier cosa llevan. Sí. Sí, ¿cómo, señor? De que llevan bote para que puedan mirar dónde estamos viviendo. Sí, sí. Justamente es eso lo que nosotros queremos hacer. Estamos en vivo para ABC TV. Queremos abordar una canoa. Solamente todavía no tuvimos la posibilidad de hacerlo, pero la realidad es compleja. Ustedes no tienen un lugar donde irse y pagar un alquiler, salir del presupuesto está complicado. Eso es muy complicado. El alquiler es muy complicado. Ese es el tema. Tenemos muchos animales, no sabemos dónde vamos a llevar. Acá el señor, por ejemplo, tiene muchos también. ¿Ustedes se dedican a la venta de estos animales? Sí, tenemos cerdo, vaca. Bueno, ¿hace mucho ustedes viven por acá? Yo te decía, años. Todos nacimos aquí en el barrio. Nacieron acá, hace años viven. Sí. Bueno, ¿y la última inundación así grande cuándo fue, don? No, continuado. Tema por ejemplo, 5 años más de vender que tú llevas. No, vale. 5 años consecutivos cada año. Continuado. Sí. Continuado. Pero el más grande, ¿cuándo fue? Eso 2015. Hasta Sí, allá, ya, pues. No, hasta se la va. Toyota. Ahí es. Afectó más cuadras. Sí. Ahora, ¿cuántas cuadras más o menos son las afectadas? Y varios son de acá. Acá, por ejemplo, estamos 1, 2, 10 cuadras por ahí. 10 cuadras, sí. Por ahí nomás. Bueno, y tienen que sacarle en canoa a los chiquitos para llevarla. Sí. Ahora yo le traje a ellos en la escuela, se fueron ya en bote, vinimos por el arroyo Embricado. Ahí tenemos nuestro bote, ¿no? Ya. Y la opción también es comprar. Ustedes tienen ya su bote o alquilan. Compramos. Y si te alquila, te lleva por persona. Y es caro. 5.000 por persona, criatura 2.000 guaní. Y cuesta, pues. Si nosotros es más. ¿Y cuánto te costó comprar tu bote? Y yo tengo un bote que cuesta 3 millones con un motor de 10 millones. Son 13 millones. Tuviste que trabajar duro para comprar. Yo mi liquidación del frigorífico yo estaba trabajando. En Y Guara. aprovechaste y bueno, tuviste que comprar Sí. una canoa. Y sí, todo el tiempo la crecía. 6 meses, un año, así es. Y ahora mucha gente acá, ellos viven ahí en el arroyo y vienen a la casa de su hermano. Ellos están en el costado. Ahí hay mucha gente que viene, en Sobrado. Sí. Así mismo es. Bueno, ¿tu nombre cómo es? Oscar Davidalo. Bueno, muchas gracias. Dale, gracias. No, esta es la situación, hablamos con algunos de los afectados también en medio de esta crecida, de este desborde del río. Muchas familias están viviendo aún en medio del agua y tratan de encontrar alguna alternativa en medio de esta crisis. Incluso escuchábamos el testimonio de este hombre y en vez de invertir, por ejemplo, en abrir algún negocio para poder seguir trabajando, para encontrar una fuente también de ingresos, tuvieron que invertir, por ejemplo, en su caso, la liquidación del lugar donde estaba trabajando para comprar una canoa, algo que le costó 13 millones de guaraníes porque es la única opción para poder desarrollar sus vidas ante esta crecida que, según ellos, desde hace 5 años aproximadamente les afecta cada año, según nos dieron a conocer. Ampliaremos todo esto en otro enlace, compañeros.